Sabéis que hoy es 25 de octubre, Día Europeo de la Justicia, y bueno, con esa percha pues se han convocado una serie de actos para hacernos reflexionar cómo es posible que a día de hoy haya un periodista español detenido en Polonia con todos sus derechos conculcados, detenido desde hace 20 meses, y con el gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores dando la callada por respuesta. ¿Vale? Entonces, bueno, dentro de esos actos convocados ha habido esta mañana una entrega de una carta al ministro Álvarez, que personalmente mucho me temo que va a tener la misma respuesta que las anteriores, porque esto está siendo impresentable. Y la lectura de un comunicado allí mismo frente al Ministerio de Asuntos Exteriores por parte de Pepe Villuela y Teresa Aranguren. Y con ese mismo objetivo, el de reflexionar sobre lo que está sucediendo y denunciar la situación y exigir la libertad inmediata de Pablo, bueno, pues nos hemos congregado aquí esta tarde, ¿vale? Entonces, aunque seguramente lo sepáis, estamos aquí con Ollana Goiriena, que es la compañera de Pablo, con Cristina Ridruejo, que es parte del grupo de apoyo de Madrid y va a ser quien va a conducir un poco el coloquio. Estamos con Juan Teixeira, fotoperiodista y compañero de andanzas de Pablo, y tenemos por medio de una conexión Zoom a Fonsi Loaiza, quien seguramente también conozcáis, periodista. Entonces, nada, sin más, agradeceros nuevamente vuestra presencia aquí y damos comienzo al acto. Gracias. Lo primero que quería es agradecer a la Fundación Anselmo Lorenzo que nos acoja hoy aquí de nuevo, porque siempre tienen sus puertas abiertas a las causas justas. Y en efecto, hoy es el 25 de octubre, Día Europeo de la Justicia, y si nos hemos reunido hoy aquí es para reclamar que esa justicia se cumpla en el mundo real, no solo en el papel. Por si alguien no conoce el caso, resumo muy brevemente. A Pablo González lo arrestaron las autoridades polacas el 28 de febrero del 2022, cuando estaba cubriendo como periodista freelance el éxodo de las personas que huían de Ucrania hacia Polonia. Lo arrestaron con la acusación genérica, vaga, de espionaje a Rusia. Ha pasado más de un año y medio, estamos en el día 605, es decir, vamos para 20 meses de arresto y todavía esa acusación no se ha concretado. O sea, los abogados no pueden trabajar en su defensa porque no han recibido una acusación formal, no saben de qué delitos se le imputan, por tanto no pueden trabajar en la defensa. Desde entonces está encerrado en régimen de semi-aislamiento en condiciones que Ollana nos explicará ahora mejor. Nos gustaría venir hoy aquí a contar las novedades del caso, la evolución, las noticias, ¿no? Pero la cuestión es que no hay ninguna novedad. Pablo González está congelado en el tiempo. Se despierta todos los días en el día de la marmota. Él, su mujer y sus 3 hijos. Que yo pienso que para un niño de 8 años, o quizás ya tiene 9, 8, un niño de 8 años, más de un año y medio, sin poder ver ni hablar por teléfono siquiera con su padre, es una eternidad. O sea, es un tiempo que le han robado, que nunca le podrán compensar por esto, ni a ese niño, ni a los otros, ni a Ollana, ni a Pablo González. Pablo González no está preso en el confín del mundo, está preso en un país que forma parte de lo que Borrell llama el jardín europeo, un triste jardín. Está preso en un lugar que es nuestro territorio, en el que las personas y las mercancías circulan libremente, sin aduanas, y en el que se supone que la legislación europea se aplica por igual en todas partes. Pero por desgracia, el grueso de la población europea, inducida por el poder político y los medios de comunicación hegemónicos, no necesita la práctica, le basta con la teoría. Es decir, le basta con que en un papel, en un tratado, en una legislación, diga que somos democracias, que respetamos todos los derechos humanos, que respetamos la ley, el Estado de Derecho, las garantías procesales. Si luego la práctica no se cumple, pues no importa mucho. Porque todas nosotras y nosotros, como ciudadanas y ciudadanos europeos, tenemos en la mente que somos intachables, como un lugar
superiores a muchos lugares del mundo, en la teoría. Claro, la práctica no importa, la realidad parece que no importa tanto. En estos 20 meses, las iniciativas reclamando justicia para Pablo González, reclamando no solo su libertad o no, sino simplemente que se le juzgue, que se le presenten acusaciones, que se celebre un juicio, o bien que cumpla la prisión provisional o espere a juicio con ciertas medidas de vigilancia en España, ya que estamos dentro de la Unión Europea. En fin, las iniciativas reclamando todo esto no han cesado en todo este tiempo. Este mismo mes de septiembre, una serie de eurodiputadas y eurodiputados de distintos países han firmado una carta que han enviado al ministro polaco de Justicia. En julio, como grupo, participamos en unas jornadas en el Parlamento Europeo, en la sede en Bruselas, sobre la libertad de expresión, centradas en el caso de Pablo González. Varias eurodiputadas y eurodiputados han presentado preguntas formales a la Comisión Europea y en la respuesta por escrito a la última de ellas, el comisario europeo de Justicia, que se llama Didier Reynders, recomendó que Pablo González esperase a juicio en España, que es una cosa que no solo permite, sino aconseja el ordenamiento europeo. Esta mañana hemos presentado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores la 8ª carta al ministro José Manuel Álvarez, las 7 anteriores sin respuesta. En estos meses también se han presentado escritos al Defensor del Pueblo, a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo polaco, a la Embajada de Polonia. Una docena de ayuntamientos han aprobado mociones reclamando que el Estado español actúe en este caso con su diplomacia. Ha habido concentraciones y actos en diversos puntos del país. Hasta la fecha todo esto ha sido en vano, pero que no crea el poder que nos vamos a cansar de reclamar justicia. Somos inasequibles al desaliento, sobre todo porque la mayoría de las personas, o una parte de las personas que nos movilizamos en este caso, no conocemos de nada a Pablo González. Nos movilizamos porque esto que le pasa a él nos pasa a todas. Es un atentado, una violación de los derechos humanos en nuestro territorio europeo. Esta vez le ha tocado a Pablo González, pero si nos quedamos calladas y no hacemos nada, la próxima vez puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera de nosotras. Entonces, lo que tenemos que comprender es que no se trata del caso de Pablo González, se trata del sistema. ¿Es este el sistema que queremos, en el que el poder decide quién tiene derechos y quién no los tiene? En fin, para hablar de todo esto, nos acompañan hoy Juan Teixeira. Bueno, perdón. ¡Uy! Fonsi ha desaparecido. Ahora se conecta para hablar. Entonces, Juan Teixeira, fotoperiodista, compañero de Pablo en la cobertura de varios conflictos, ha recorrido el mundo con la cámara en la mano. También colabora en formatos audiovisuales como Spanish Revolution y escribe publicando sus trabajos en medios como Le Monde, Gara, Bloomberg, La Marea y otros. Y es cofundador, junto a Pablo, del medio alternativo Eulixe, escrito para quien no lo... Eulixe. Nos acompaña Ollana Goirena, esposa de Pablo, convertida a la fuerza en luchadora incansable por sus derechos, que lleva estos 20 meses sufriendo esta situación con sus 3 hijos y a quien quiero agradecer especialmente que se haya desplazado a Madrid para este acto. Y Fonsi Loaiza, que se va a conectar ahora por Zoom, periodista combativo, que por su agenda no ha podido desplazarse hoy a Madrid, pero que va a conectarse. Como periodista deportivo ha trabajado para distintos medios y ha publicado varios libros incómodos. Por ejemplo, Florentino Pérez, El poder del palco, que está siendo superventas pese al silenciamiento al que Florentino le ha abogado. Ha publicado también un monográfico sobre el Mundial de Qatar de 2022, Sangre, dinero y fútbol, y un ensayo sobre el machismo en el deporte. Es una figura muy callera en las redes sociales y incomoda siempre que puede al establishment. Pues
Le doy la palabra entonces a Fonsi. Primero, agradecer a la Fundación y a la organización del acto por la valentía. Yo creo que el caso de Pablo indica que los tiempos de las cazas de brujas y de las listas negras han vuelto al periodismo en España, donde se persigue a los periodistas con voz incómoda y distinta a la oficial. Un corresponsal especializado en la Rusia postsoviética como Pablo González, pues se encuentra secuestrado en Polonia por hacer simplemente su trabajo y está secuestrado con la complicidad del gobierno español y de la Unión Europea, a la cabeza de la cual está Josep Borrell, que tiene un sueldo de 315.000 euros anuales, lo que bien ha llamado, lo que considera él y ha comentado la compañera, el jardín europeo. Él es este tipo de burócrata aupado y favorecido por todo este funcionamiento criminal de las puertas giratorias en las grandes empresas en el régimen español. Fue condenado por utilizar información privilegiada en Abengoa. Y mientras a Pablo le ha perjudicado haber nacido en Rusia, con toda esta rusofobia que existe y se promueve en los medios de comunicación, ser un periodista incómodo, haber colaborado en medios de comunicación de izquierdas, haber informado pues, en Polonia sobre protestas en contra del gobierno, contra la ley LGTBI, contra la ley del aborto y contra el cierre de fronteras a los inmigrantes. Pablo lleva en la cárcel desde que fue detenido el 28 de febrero de 2022 en una situación de plena indefensión y con el total silencio cómplice de los grandes medios de comunicación que parece que están volviendo a los tiempos del franquismo, que tenemos que informarnos en medios internacionales de lo que ocurre. Los servicios de inteligencia polacos pues los detuvieron sin cargos concretos ni pruebas presentadas, acusado de espionaje, que además tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Como digo, el gobierno español ampara las actuaciones y toda la legalidad de Polonia cuando lo tiene encarcelado en lo que se conoce como el Guantánamo europeo por su violación de derechos. Este atropello y silencio clamoroso, pues yo creo que ha sido con un periodista que sobre todo se salía de la línea oficial y que ha sido también una forma de escarmiento, ¿no? Yo creo que por ser breve y para que escuchemos sobre todo a los familiares, yo creo que su compañera Viana y el resto de familia que nos pide mantener la presión social por toda esta vulneración de derechos a la que se ha visto sometido Pablo en condiciones paupérrimas. Yo creo que aquí estamos para todo lo que necesitéis y pues espero que de verdad sintáis el apoyo, porque cuando tocan a Pablo nos están tocando a todos los periodistas. Pues darle muchas gracias a Fonsi por su apoyo y por sus palabras hacia Pablo. Bueno, yo me presento, soy Juan Teixeira, como comentaba antes Cristina, y conozco a Pablo González desde el año 2012, que es cuando estudiamos un máster de periodismo en Bilbao. Cuando terminamos ese máster empezamos a hacer un poco equipo, bueno, pues porque por afinidad congeniábamos bastante bien, por temática, por ideología. Y bueno, él me arrastró de alguna manera a su mundo, que es el mundo de Europa del Este, porque como ya se ha comentado, él nació en Rusia, se vuelve con 9 años para España, cuando se divorcian sus padres, y ahí es donde, digamos, se cambia el nombre de alguna manera, pasa de ser Pavel Rubsov a ser Pablo González y se le hace el segundo pasaporte español. Todos los amigos y compañeros lo conocemos como Pavel. Él nunca ha ocultado su origen ruso. Parece que ahora sea eso un delito, pero él es algo que nunca ha ocultado.
Y bueno, una vez acabamos el máster, comenzamos a viajar por las zonas en las que él tenía, digamos, mayor afinidad por conocimiento del lenguaje, conocimiento histórico y por, de algún modo, pues afinidad. Él quería especializarse en Europa del Este y bueno, pues empezamos a hacer viajes, empezamos por Kosovo y poco después se inició la guerra en Ucrania en el año 2014 con el golpe de estado del Maidán, nos pilló de pleno. Y desde entonces, bueno, pues empezamos a cubrir el conflicto de Ucrania, viajamos una vez al año aproximadamente. Y bueno, yo creo que ahí es donde se origina un poco la caza de brujas, que es que acaba con esta situación kafkiana que estamos viviendo y que lleva a que Pablo lleve 1 año y medio secuestrado en un zulo prácticamente, 23 horas al día, incomunicado, sin poder hablar con su familia prácticamente y en unas condiciones durísimas, sin que se hayan presentado todavía cargos. Entonces, bueno, digo que empezó todo esto en Ucrania porque Pablo siempre quiso dar voz a todos los bandos, es decir, él no se conformaba para nada con la versión oficial de los hechos. Pablo es un periodista de la vieja escuela, de los que le gusta pisar la calle, hablar con todo el mundo, conseguir la información de primera mano y sobre todo no se pliega a los intereses de ningún tipo. Él es un profesional como la copa de un pino, la verdad, porque a pesar de su ideología, él en sus escritos, en sus artículos, nunca, digamos, yo he visto que haya alguna subjetividad, sino que él siempre intenta ofrecer la información de la manera más objetiva posible. Y bueno, creo que digo que empieza un poco la persecución a Pablo cuando entramos en la República Popular de Donetsk, esa zona separatista prorrusa, y es donde empezamos a hacer una cobertura un poco de los bombardeos que hace el gobierno ucraniano sobre población civil. Porque recordemos que la guerra de Ucrania no empezó con la invasión rusa, esto es un capítulo más. La guerra de Ucrania empezó en 2014 con el Maidán y desde el 2014 y la invasión rusa murieron unas 30.000 personas en esa guerra civil, digamos, de alguna manera, en el este de Ucrania. Entonces, bueno, nosotros estuvimos en batallones neonazis, como el batallón Azov, infiltrados, bueno, no trabajando con ellos, pero también en el otro lado, en las repúblicas populares, con el batallón somalí, por ejemplo, pues batallones prorrusos, separatistas, y dimos voz, de alguna manera, a población civil que no la tenía en la retórica de la prensa occidental, pues porque solo existen, digamos, víctimas de un lado. Lo estamos viendo hoy en día con el conflicto entre Israel y Palestina, que importan mucho más las víctimas israelíes que las palestinas, pues en el caso ucraniano es un poco lo mismo. Las víctimas, los civiles que no tienen nada que ver con el conflicto, del lado prorruso pues se ocultan de alguna manera a los grandes medios de comunicación y pues las víctimas del otro lado se venden por todos lados. Entonces, bueno, nosotros quisimos ofrecer voz a ambos bandos y es ahí donde de alguna manera Pablo acaba en una lista negra financiada por la Open Society de George Soros, realizada por Marta Ter y Nicolás de Pedro, 2 supuestos periodistas, que hacen una lista de periodistas que de algún modo colaboran o son proclives a la propaganda prorrusa. Ahí es donde ponen a Pablo y ahí es donde empieza, digamos, un poco la persecución por parte de los servicios de inteligencia ucranianos. En la última cobertura que hicimos, que fue una semana antes aproximadamente de la invasión rusa, Pablo ya tenía un nombre, ya colaboraba, aparte de Gara, que siempre nos apoyó desde el minuto 1, pues colaboraba ya con Público, con Agencia F y sobre todo con La Sexta, que se ha lavado las manos con todo este tema, pero de una manera totalmente escandalosa. Es decir, aquí tenemos a nuestro enviado especial cuando hace falta, pero cuando sucede algo así se lavan las manos y nunca pasó por ahí. Y bueno, es esta lista, digamos, la que sitúa a Pablo como una diana para los servicios de inteligencia y es en esta última cobertura cuando obligan a Pablo a personarse en la central de los servicios de inteligencia ucranianos y ahí lo acusan de ser un agente ruso directamente con pruebas tan contundentes como escribir para el periódico Gara o tener una tarjeta de crédito de la Caja Laboral Kucha.
Eso, según los agentes ucranianos, era una prueba de que estaban financiados por Rusia y le invitaron amablemente a que abandonara el país. En ese momento decidimos si nos quedamos o nos vamos. Pablo habla con muchas personas, con el embajador español en Ucrania, bueno, con toda la gente que él consideraba que le podía aportar algo en ese momento tan confuso, y como no había ningún cargo concreto ni había nada, pues él se lo tomó como que era un aviso a navegantes, como que era una persona incómoda en Ucrania, que no se quería escuchar su voz. Y bueno, pues decidimos quedarnos, ¿no? Y es en ese momento cuando agentes del Centro Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional interrogan a Ollana en su casa, que ella nos contará más después, también a la madre de Pablo en Barcelona y a un amigo suyo en Barcelona, y cuando nos enteramos de esto, estando en Kiev, pues decidimos volver porque vemos que no... Que esto es muy, muy extraño. Después de volver a España, Pablo pasa unos 15 días en Euskal Herria. Nadie se pone en contacto con él, ni policía española, ni ucraniana, ni absolutamente nadie. Entonces Pablo entiende que ha sido, digamos, un aviso sin más y que no hay absolutamente nada, y confiando plenamente en su inocencia, pues decide seguir trabajando, pues porque es su labor, por profesionalidad, porque tiene que darle de comer a sus hijos y por orgullo, que es una persona muy orgullosa también. Y ahí es donde viaja a Polonia para intentar arrojar luz un poco sobre el éxodo de refugiados ucranianos que entraban por Polonia, y es ahí donde lo detienen los servicios de inteligencia polacos. Y bueno, pues hasta hoy, hace ya 20 meses de esta situación. Yo he de decir que en un primer momento no entendía nada, incluso llegué a creerme que fuera cierto que era un espía ruso por cómo se sucedió todo, porque un par de días después de su detención, el Ministerio de Interior polaco se escribió un comunicado en el que decían que se ha detenido a un agente de la inteligencia militar rusa, directamente lo decían, con pruebas concluyentes. Y esas pruebas a día de hoy no existen. Es lo que llevamos intentando bueno, pues sacar a la luz, ¿no? Que si existen esas pruebas, que se vaya a un juicio cuanto antes. De momento, lo único que nos consta que tengan como prueba es que tiene 2 pasaportes, cosa que ya se ha desmontado legalmente con el libro de familia y con su historial familiar. Es totalmente legal y lícito tener un pasaporte ruso y un pasaporte español. Y también la acusaban en ese escrito, digamos, de tener dinero en efectivo. Entonces, de momento, las pruebas que hay son totalmente absurdas y es que no tienen ningún sentido que una persona esté incomunicada 23 horas al día en unas condiciones de aislamiento tan duras, con pruebas que no tienen ningún fundamento ni ninguna base y que son totalmente absurdas. Entonces, nosotros lo único que reclamamos, de alguna manera, es que se haga justicia y que si tienen pruebas, pues que se vaya a juicio directamente, que se respeten sus derechos, que su abogado pueda preparar la defensa, que hasta ahora no lo está pudiendo hacer, y pues que se le traiga a España si se va a tardar más, y que se cumpla sobre todo la legalidad, porque se han vulnerado muchísimos artículos de derechos humanos de la Unión Europea. Es decir, se está tratando a Pablo de una forma muy denigrante en un país miembro de la Unión Europea, y ahí es donde digamos que yo creo que el caso escala más allá de lo individual, porque desde luego que es un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y sobre todo un aviso a navegantes, a todos aquellos periodistas que se salgan un poco de lo habitual y de la versión oficial de los hechos. Pues es una forma de decirles, ten cuidado porque te puede pasar lo que le está pasando a Pablo González, que lleva 20 meses incomunicado en una cárcel y no hay pruebas contra él. Entonces tú puedes ser el siguiente, así que ten mucho cuidado. Es por eso que yo agradezco enormemente a personas que no conocen a Pablo González directamente, como Cristina, como Iñaki, como todo el grupo de apoyo de Madrid, porque saben que este caso no es solo el caso de Pablo González, sino que es un caso que va mucho más allá. Nos jugamos todos la libertad de información, la libertad de prensa y nuestros derechos más básicos, y creo que hoy en día es más importante que nunca tener a gente como Pablo, a trabajadores, a profesionales del periodismo como Pablo, informándonos más allá de los canales oficiales y más allá de ese periodismo lacayo que hace, por ejemplo, Ferreras y sus compinches.
Y bueno, pues nada, agradecer a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis apoyando a Pablo, y cedo la palabra ya a Ollana, que os contará un poco más su situación familiar y actual, y bueno, así también dejamos tiempo un poco para las preguntas que podáis tener después. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ollana Goiriena, soy la esposa de Pablo y madre de sus 3 hijos, a los que siempre menciono porque ellos también son víctimas de esta situación. Están sufriendo indirectamente también la tortura que está sufriendo su padre. Bueno, yo también quiero agradecer a la Fundación y sobre todo al Grupo de Apoyo de Madrid, tal y como ha dicho Juan, que sin conocer a Pablo nos están ayudando todo y a mí especialmente de manera personal me están ofreciendo un gran apoyo. Bueno, yo voy a retomar un poco donde ha dejado Juan el relato, que es en la visita del CNI, que además suscita bastante interés en todo el mundo, en toda la gente. Bueno, eso fue un 8 de febrero, si mal no recuerdo, que nos visitaron a mí. Vinieron con mucho aparato para impresionarnos, 2 furgonas, 8 personas que pude contar. No fue exactamente un interrogatorio, no vinieron a preguntarme nada, no buscaban información, no entraron en casa, no revisaron nada, simplemente nos explicaron todo lo que sabían de nosotros para hacernos ver que nos habían estado vigilando. Llegaron a decirnos incluso, me dieron datos de mis hijos, de dónde estudiaban, que me decían, bueno, ya enseguida llegarán del colegio, ¿verdad? Porque salen a tal hora, luego los sueles llevar a entrenar a tal sitio, porque hacen esto, hacen lo otro, tu padre suele ir al monte todos los días. O sea, nos dejaron ver que nos habían estado vigilando de cerca, no solo de lejos con medios informáticos, sino también de cerca. Bueno, nos metieron el miedo en el cuerpo, que no sé si era eso lo que buscaban, pero así fue. Con eso yo llamé a Pablo, le dije, oye, aquí ha venido el CNI, ¿qué pasa aquí? Y entonces es cuando Pablo y Juan decidieron volver a casa para presentarse, a ver qué buscaba el CNI de él. Vino y el CNI no apareció. 2 semanas, 3 semanas estuvo aquí antes de marcharse a Polonia. No supimos nada de ellos, ni una llamada, ni un venga usted aquí, explíquenos esto, nada, 0. Así que el 24 de febrero, cuando estalló la guerra, pues marchó a Polonia. Me dijo, Ollana, ha estallado la guerra, tengo trabajo, me tengo que ir. Y se marchó. ¿Sí? A ver. El 28 de febrero por la mañana recibo una llamada de teléfono, uno de estos números largos, y era él. Me dijo, Ollana, estoy detenido, avisa a mi madre, avisa al abogado, llevo unas cuantas horas, me han tratado bien, me han dado café, pero avisaba al abogado cuanto antes. Y desde entonces apenas he vuelto a oír su voz, salvo en 2 ocasiones, en 2 visitas que le hemos podido hacer. Voy a explicar ahora de qué manera se están vulnerando sus derechos, el derecho a la defensa y sus derechos más básicos desde el momento 1 de su detención. En primer lugar, derechos básicos. Nosotros estamos reclamando que se le pueden hacer visitas y que pueda tener contacto telefónico, comunicación telefónica con su familia, cosa que no se ha dado todavía. Desde el minuto 1 en el que supimos que estaba detenido y en el que se le otorgó asistencia consular hemos venido pidiendo visitas regulares y llamadas de teléfono. Para las visitas regulares nos solicitaron un montón de documentación, trabas burocráticas una detrás de otra. Nos llegaron a pedir a mí que justificara por escrito y con traducción al polaco por qué quería visitar a mi marido. Se justificó, se envió la justificación y 8 meses después nos llegó la autorización para la primera visita. Hemos tenido 2 en 20 meses, 2 visitas de 2 horas, sin intimidad. En todo momento acompañados en la primera visita por un agente de los servicios secretos polacos y en la segunda pues fuimos toda una cuadrilla allí. Un agente de los servicios secretos, una traductora, un funcionario de prisiones acompañado de un fusil o un arma, no sé lo que era, 2 funcionarios más, sin absoluta intimidad. Las llamadas de teléfono nos las han denegado. Al principio nos dijeron que quizá yo también pudiera estar implicada. Yo también debo ser una espía al parecer.
El segundo motivo que nos dieron fue que no tenían servicio de traducción directo para las conversaciones con los niños. Y la tercera explicación, que no tienen la seguridad de quién pueda estar al otro lado del teléfono. Y ahí se han quedado, nada más. Pablo vino solicitándoles que nos permitieran hacer Skypes, ya que no tienen seguridad de quién pueda estar al otro lado de una línea telefónica, pues que nos vean las caras. Le dijeron que sí, le han venido mareando durante meses con que sí que le iban a autorizar y al final denegación, ni llamadas ni Skype. Por lo tanto, se le está vulnerando el derecho a la vida familiar, el derecho al contacto con la familia, que me parece básico. Esto, tras 20 meses de incomunicación, está generando en él tortura. Es una tortura psicológica, no tiene otro nombre. Bueno, sí, me lo dijo una compañera, se llama quebrar el alma. Se trata de cortar todos los vínculos con tus seres más queridos para que te sientas tan hundido, tan solo, que al final haces lo que ellos quieren, que en este caso creemos que es firmar lo que le pongan encima de la mesa. Pero tiene un nombre, quebrar el alma, que suena muy duro oído así. A mí me sonó durísimo la primera vez que lo oí. En segundo lugar, quiero explicar cómo se le está vulnerando el derecho a la defensa. Desde el minuto 1. Permaneció 48 horas incomunicado, sometido a interrogatorios, sin la presencia de ningún abogado. Hasta el día 2 o 3 de marzo, más o menos, las autoridades polacas no comunicaron a la embajada su detención, con lo cual no pudo solicitar asistencia consular. En cuanto pudo solicitarla, pedimos también que su abogado de confianza, que es Gonzalo Boyer, pudiera acceder a él, pudiera visitarlo o hablar con él por teléfono. Nos pidieron documentación, bueno, a él, que justificara su carnet europeo de abogacía, no se la reconocieron, le hicieron presentar más documentación. No le permitieron acceder a la defensa hasta pasado 1 año de su detención, 1 año sin abogado de confianza. Las 2 primeras semanas estuvo sin abogado, de ninguna manera, de ninguna clase. El día 2 de marzo se le celebró una vista sin presencia de abogado, una vista en la cual se decretó su prisión provisional para 3 meses. Hasta mediados de abril no se le contrató un abogado particular. Abogado de oficio tuvo, pero renunció. Por lo tanto, ha estado más de 1 mes sin defensa. Ahora tiene abogados particulares, su abogado de confianza está con él, pero no tienen acceso al pleno del expediente, con lo cual no pueden articular una defensa. No sabemos cuáles son los cargos porque no los han presentado, no han presentado pruebas, con lo cual tampoco sabemos de qué exactamente hay que defenderlo. Y ahí es donde se está vulnerando su derecho a la defensa, a pesar de que nuestro ministro Álvarez diga lo contrario, pero no es cierto. Por último, os quiero hablar de su situación en la cárcel. Él está catalogado como preso peligroso, está en un módulo de máxima seguridad, que es una cárcel dentro de la cárcel. Los que están en ese módulo no tienen contacto con el resto de los presos, con los presos ordinarios. Están en aislamiento respecto a ellos. No comparten espacios comunes, no comparten patio, no comparten biblioteca, no comparten comedor. Están aislados en ese módulo y solamente se pueden comunicar entre ellos, pero de celda a celda. No sé si lo hacen a gritos o lo hacen entre ventanillas, pero solo entre ellos. Y en esas celdas tienen que permanecer además 23 horas al día. Solo tienen 1 hora para salir a un patio muy pequeñito. Esta es otra de las cosas en las que Álvarez sí podría incidir. Podría solicitar, por ejemplo, que en lugar de 1 hora de patio pueda tener 2, 3, 4. ¿Qué daño, me pregunto yo, qué daño puede hacer? ¿Qué peligro puede suponer que tenga 3 horas de patio? ¿Qué va a hacer? Es un patio con muros altos, no ve el exterior. Y el techo está enrejado, tampoco podría escalar y salir. Entonces, ¿qué daño podría hacer Pablo si saliera 3 horas al patio para disfrutar de un poco de aire? Como decíamos en el comunicado, cada vez que sale lo hace esposado y lo cachean. Tal es así que cuando lo visitamos por segunda vez, lo trajeron esposado, se lo llevaron esposado y a pesar de que nosotros tuvimos que pasar controles
controles como en el aeropuerto, controles de escáner para pasar. En cuanto lo sacaron de la sala, lo llevaron a otro y lo hicieron desnudar para cachearlo. Nosotros solo vimos cómo lo desnudaban de medio cuerpo para arriba. Y eso, como digo, que nosotros habíamos pasado por controles también. Ese es su día a día, controles, esposas, cacheos y solamente 1 hora para salir fuera. En sus cartas nos dice, bueno, intenta mantenerse animado, pero yo en la segunda visita que le hicimos lo noté sin esperanza casi. Él me decía, oye Ana, me dicen en los interrogatorios, me dicen cosas tan surrealistas como los tatuajes que lleva, que son de dibujos animados rusos, que él tenía nostalgia de esos dibujos animados, me dicen que estos tatuajes son evidencias. A ese nivel funcionan, Ollana, y aún así aquí me tienen. Lo vi no derrotado, pero casi. Ese es el nivel de Polonia, de las investigaciones que están llevando a cabo. Y aún así, como digo, así lo pueden tener 20 meses sin hablar con sus hijos ni una sola vez por teléfono, sin comunicación y sin derechos. No estamos pidiendo al gobierno español que vaya por encima de la ley o al margen de la ley, sino que la cumpla. Nada más, pero tampoco nada menos. Muchas gracias.